Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro estudio bíblico de este día. Vamos a estar en Primera de Pedro capítulo 5 y vamos a terminarla ahora. Lo que vamos a ver, Pedro nos va a estar hablando de la humildad, de cómo el Señor resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. También nos va a hablar de cómo debemos prepararnos y luchar contra las artimañas y las trampas del demonio. Porque anda, nos dice Pedro, como un león rugiente. Y tenemos que estar atentos porque es un individuo, es un enemigo muy astuto, muy mañoso. Y tenemos que estar bien preparados para pelear contra él. Porque una de dos, o somos enemigos o somos amigos de Satanás. Y dirán, esa palabra, esa frase es muy fuerte, pero en realidad es así. O servimos a un Dios o servimos al mundo, y Él es el rey de este mundo. Y indirectamente lo servimos a Él. Así es de que tenemos que estar bien seguros que estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo. Así es de que nos va a hablar, como les digo, de la humildad, del sufrimiento, y lo que vamos a estudiar en unos momentos. Así es que antes de comenzar, quiero pedirles que me acompañen a orar. Vamos ante el Señor en oración. Señor bendito, Dios Todopoderoso, lo adoramos, lo exaltamos, lo glorificamos con todo nuestro ser. Y lo amamos, Señor, porque usted nos amó primero. Es más, dio su vida en la cruz por nosotros, para salvarnos. Padre bendito, usted ofreció el Cordero perfecto que ofreciera el sacrificio perfecto para poder perdonarnos de todos nuestros pecados. Y es lo que hizo. Nosotros lo hemos creído, lo hemos aceptado, lo hemos recibido, y ahora por eso podemos llamarle Padre. Gracias, Señor, por su Espíritu Santo que nos acompaña y nos dirige, nos ayuda, nos recuerda cuánto nos ama. Lo amamos también. En el bendito nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Salvador. Amén. Así es de que abran sus Biblias a Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a terminarla. Estudiamos este domingo parte del capítulo 5. Ahora lo vamos a terminar y vamos a comenzar en el versículo 5. Así es de que Primera de Pedro 5:5. Asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores o los ancianos. Y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanlo, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. La que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda, y también mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Pase a todos ustedes que están en Cristo. Así es que vemos
¿Qué nos dice la Biblia? Que los jóvenes estén sujetos a los mayores. Y en nuestros días vemos que eso ya no, prácticamente no existe mucho. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad ha cambiado tanto. Pero en ese tiempo, cuando se escribió esta carta, los jóvenes se sometían a los mayores, no importa quién fuera. Y así debiera de ser, porque es la voluntad de Dios. Así es de que los que escuchen esto, que son jóvenes, por favor aprendan que los mayores ya han aprendido mucho a través de sus años. Esperamos, por supuesto, que sean hombres de Dios, que buscan, sirven al Señor con todo su corazón, y vale la pena obedecerlos e imitarlos. Y luego ahora vamos a ver que dice que se revistan de humildad en su trato mutuo. Ahora todos nosotros debemos de tratarnos con amor, con humildad unos a otros, incluyendo los jóvenes. También nosotros debemos de respetarlos y tratarlos bien, para que ellos nos respeten también a nosotros. Dice, porque Dios resiste a los soberbios. Dios no le gusta a la gente presumida. Dios ama a la gente humilde. Dios es lo que quiere de todos nosotros, que seamos humildes, como Él nos enseñó. Él nos enseñó cuando vino a este mundo a ser humildes. Él se puso a lavar aún los pies de sus discípulos, el trabajo más humilde que había en el reino en ese tiempo, pero lo vamos a ver más enseguida. Así es de que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Vamos viendo en el versículo 6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Humíllense, no sean orgullosos, no sean vanidosos, presumidos, sean humildes como el Señor Jesús. Es increíble el sistema de este mundo. Admira a los valientes, a los fuertes, a los intrépidos. Pero el Señor ama a la gente sencilla, la gente de buen corazón, la gente tierna, porque es lo que Dios ama. Así es de que debemos de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Y vamos a ver, les voy a dar varios versículos donde nos enseña la Biblia de cómo debemos de ser en la humildad. En Filipenses 2:5, Filipenses 2:5 al 8, dice la palabra de Dios. Dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Esto quiere decir que el nombre de Jesús es sobre todo nombre, en la tierra, en el infierno y en el cielo. Y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es Señor, Jesucristo es Rey, es Dios, es el Todopoderoso. Y dice, para honra, para la gloria de Dios. Así es de que vemos cómo el Señor, siendo Dios, se humilló hasta la forma de muerte, lo más humilde. En el Salmo 25, versículo 9. Salmo 25, versículo 9, dice la palabra de Dios. Dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Fíjense lo que Dios hace con los humildes. Él dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. El Señor tiene misericordia y ama a la gente humilde.
Y así debemos de ser todos nosotros. En Miqueas 6:8, Miqueas 6:8. Aquí está Miqueas, se me estaba escondiendo. Miqueas 6:8 dice la palabra de Dios. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno, y qué es lo que demanda el Señor de ti. 3 cosas. Sino solo practica la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. De nuevo se los leo. Él te ha declarado, oh hombre, oh mujer, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que demanda el Señor de ti? Solamente practicar la justicia, o sea, el derecho, amar la misericordia, la lealtad, y andar humildemente con tu Dios. Eso quiere el Señor de nosotros, que aprendamos a hacer estas cosas, practicar la justicia, amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. En Juan 13:3, Juan 13:3. Juan 13:3. Dice la palabra de Dios. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había venido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto, y tomando una toalla, luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y secándolos con la toalla que tenía ceñida. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Jesús le respondió: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavarás los pies, le dijo Pedro. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Le respondió Jesús. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, pero no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos están limpios. Pero vemos que el Señor lo que hace, se humilla hasta tal grado de lavar los pies de sus discípulos. Se dan cuenta que ninguno de los discípulos ofreció hacer ese trabajo. Ninguno dijo: Señor, tenemos por costumbre antes de la cena de celebrar la Pascua lavarnos los pies, y como no hay nadie, no hay ningún siervo, no tenemos ningún siervo o esclavo, yo lo quiero hacer. Ninguno se ofreció porque todos se sentían tal vez superior a los demás. Así es de que ninguno se ofreció y el Señor se puso a darles el ejemplo. Y por eso nosotros tenemos que aprender de nuestro Señor, de cómo humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Versículo 7. Echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. El Señor tiene cuidado de nosotros. Un ejemplo que tenemos muy lindo en la Biblia, porque dice: echando toda ansiedad sobre Él. Esto quiere decir todos nuestros problemas, todas nuestras tristezas, nuestras enfermedades, nuestra familia, todo lo ponemos a los pies del Señor. Hay un hermoso ejemplo en 1 de Samuel. Hay una mujer que se llamaba Ana, que era anciana y no tenía hijos. Y ella estaba muy triste porque quería tener un hijo, pero el Señor no se lo había dado. Y vemos aquí cuando van al templo, ella y su esposo, ella está orando con todo su corazón al Señor, echando todas sus cargas sobre Él, todo su problema, todo su dolor. Y vemos
enseguida cómo el Señor le va a contestar. Dice en el capítulo 1 de Primera de Samuel, empezando en el versículo 10, ella muy angustiada oraba al Señor y lloraba amargamente. Entonces hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvides de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva. Yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí la estaba observando la boca. Elí era el sacerdote. Pero Ana hablaba en su corazón. Solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí pues pensó que estaba ebria. Entonces Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Qué fácil es juzgar a los demás sin saber lo que hay en sus corazones, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero Ana respondió, no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tenga a su sierva por mujer indigna. Hasta ahora he estado orando a causa de mi gran congoja y aflicción. Le contestó él, ve en paz, respondió Elí, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Y el final del versículo 19 dice, y el Señor se acordó de ella, y le dio un hijo, que es Samuel, donde estamos leyendo el libro de Samuel. Es precisamente el hijo que le dio, y él le dedicó toda su vida al Señor a servirlo, desde niño. Y es lo que nosotros debemos hacer, echar todos nuestros problemas sobre él. La palabra dice, echando toda su ansiedad sobre él, es un ejemplo que leí, es como echar una cobija sobre un caballo para cubrirlo, para montarlo, o por si tiene frío. Así debemos de arrojar todos nuestros problemas ante el Señor, porque Él nos ama. Él tiene cuidado de nosotros. Versículo, dejen terminar el 7. Echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. El Señor nos cuida, no importa lo que suceda en nuestras vidas. Él cuida de nosotros. Pero vamos a tener problemas, vamos a tener luchas. La carta que está escribiendo Pedro a la iglesia es porque la iglesia estaba siendo muy perseguida. En ese tiempo el emperador en Roma era Nerón. Y Nerón fue uno de los peores emperadores que él comenzó prácticamente la persecución de la iglesia. Y de ahí siguieron otros 9 emperadores persiguiendo la iglesia por cientos de años. La iglesia nació en sufrimiento y sigue hasta nuestros días padeciendo persecución, dolor, tristeza, hambre, dolor, tortura y muerte. Pero eso, ¿saben qué? El sufrimiento es como el sol. El sol endurece el barro, pero ablanda la cera. Las pruebas en la vida nos fortalecen la fe, si es buena, si es real, y si es débil, se va a deshacer, ablandar como la cera. Dios sabe lo que permite en nuestras vidas. Las pruebas o nos hacen mejores o nos hacen amargados. Dios sabe lo que hace en nuestras vidas. Tenemos que tener eso en mente, de que Dios no se equivoca. Él sabe cuánto y hasta dónde va a llegar la prueba. Y debemos de confiar en Él, porque es un Dios bueno. Él no desperdicia nuestro dolor ni nuestras lágrimas. Inclusive dice en la Biblia que Él guarda nuestras lágrimas en una botella. Un compositor de música de ópera escuchó a una cantante, una muchacha joven que tenía una voz hermosa,
Y se quedó impresionado y dijo, ella va a ser una gran cantante cuando algo le rompa su corazón. Y es verdad, los sufrimientos ablandan nuestro corazón. Leí de una señora que habría sufrido mucho y tenía unos ojos tiernos. Y la gente que no la conocía se preguntaban por qué. Porque había sufrido mucho. Y eso, si lo aceptamos como la voluntad de Dios, nos va a fortalecer la fe y nos va a dar un corazón más tierno. Así es que el sufrimiento ablanda los corazones. El sufrimiento, una de dos, si nuestra fe es débil, va a deshacerse, va a destruirse. Pero si es firme, nos va a fortalecer el carácter, nos lo va a hacer como el mármol, fuerte. Perdón. El sufrimiento, aunque no nos gusta a nadie, ¿quién de nosotros decimos, ay, qué ganas de sufrir? Qué ganas de tener un dolor de cabeza, ¿verdad que no? O perder un ser amado. Pero estas cosas Dios las permite por un propósito que a veces nosotros no comprendemos. Pero Él sabe lo que hace. Les digo, las pruebas y el dolor nos fortalecen el alma y nuestra fe es como el acero cuando es templado. Se fortalece en el fuego. Las pruebas de la vida son como el crisol donde se forma y se fortalece el hierro o el acero. Una vida fácil crea una fe débil. Por eso Dios nos fortalece en las pruebas. Vamos adelante, el versículo 8. Sean de espíritu sobrio. Y no está hablando de embriagarse, sino de un espíritu alerta, atento, que sabemos lo que estamos haciendo, lo que estamos experimentando y cuidándonos de las amenazas, de las acechanzas del demonio, porque Él es muy astuto, es muy astuto. Miren, vamos leyendo el versículo 8, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo es nuestro peor enemigo. Les decía, o somos su amigo o somos su enemigo. Y más vale que sea nuestro enemigo. Él nos odia. Pero no somos a los que odian más. Primeramente, al que odia más es a Jesús. Porque Jesús lo derrotó, lo venció en la cruz. ¿Recuerdan? Cuando lo tentó en el desierto, el Señor Jesús estuvo ayunando y orando por 40 días y 40 noches, y al final de los 40 días el diablo se le apareció y vino a tentarlo. Pero Jesús lo venció con la palabra de Dios. Después quiso matarlo cuando nació. ¿Recuerdan? Bueno, eso fue antes. Quiso matarlo cuando nació, lo tentó en su prueba más profunda, cuando tenía tanta hambre. Y después, inclusive a través de Pedro, quiso desanimarlo de que fuera a la cruz. ¿Recuerdan cuando el Señor les preguntó, ¿qué dicen los hombres que el Hijo del Hombre es? ¿Quién es? Y dijeron unos, bueno, pues unos dicen que eres fulano, otros dicen que eres uno de los profetas, pero dijo, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero después de eso, cuando les dijo el Señor que iba a la cruz, Pedro le dijo, no, Señor, eso no te va a suceder a ti. ¿Qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Satanás estaba usando a Pedro para desanimar al Señor de que fuera a la cruz, porque sabía que ahí Jesús lo iba a vencer. Y es lo que tenemos que tener atentos. Al que odia más, primeramente, es al Señor Jesús. Después odia a los ángeles, porque ellos tienen guerra contra los ángeles caídos. Pero los ángeles hacen la voluntad de Dios.
Luego odia a Israel. Odia a Israel con pasión porque de ahí viene la palabra de Dios, todos los profetas, todos los apóstoles. Y los odia, los detesta porque de ahí vino el Salvador, el Mesías. Y cuarto, nos odia a nosotros, a los seguidores de Jesús. Él está muy contento, los que están en el mundo, que no busquen al Señor. Eso no los molesta, ya los tiene en la bolsa. Pero a los que están buscando hacer la voluntad de Dios, a esos sí los persigue y los quiere destruir como un león rugiente. Han visto programas tal vez en televisión cómo actúan los leones. Primero están al acecho, se van acercando sigilosamente a su víctima. Y luego cuando dan un rugido y los animales se dispersan, inmediatamente ven cuál es el que se alejó de los demás, o es el más joven que todavía no crece, o es el más viejo, o es el enfermo, y es el que se le van y atacan y lo matan. El diablo sí anda buscando siempre cómo destruirnos. Así es de que tenemos que estar bien atentos, porque él está al acecho para destruirnos. El diablo tiene muchos nombres en la Biblia. Leí que 26 nombres tiene Satanás. Les voy a leer algunos de los nombres. Es el diablo, el tentador, el rey de los demonios, el maligno, enemigo, mentiroso, padre de mentiras, asesino, rey de este mundo, Dios de esta edad, es el adversario, un león rugiente, un dragón, la serpiente antigua, el impostor, el engañador de todo el mundo. Y todos estos nombres apuntan a un carácter maligno, hostil, poderoso, astuto y diabólico. Y tenemos que tener mucho cuidado porque él está al acecho. ¿Recuerdan a Job? Llega el diablo a presentarse ante el Señor y los ángeles. Y le pregunta el Señor, ¿de dónde vienes? Y dijo, de andar por toda la tierra de un lado a otro. Dijo, ¿has observado a mi siervo Job? Es un hombre íntegro que me ama y que, bueno, déjense ver que aquí lo tengo. Job 1, versículo 8. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué maravilloso sería que Dios dijera esto de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pongan su nombre ahí y piensen si Dios pudiera decir esto de usted, de ti, cada uno de nosotros. Un hombre intachable, íntegro y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás le respondió al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Si lo has bendecido tanto, lo has protegido, por eso te ama, por eso te respeta. Dijo, pero tócalo en su carne y verás que te maldice. Y el Señor se lo permitió. Yo no quisiera que el Señor me pusiera así de alto y luego deje que el demonio me ataque. Prefiero que no. Quiero que el Señor piense bien de mí cuando me mira. Pero ¿se imaginan? Permitió que Satanás lo tocara, le mató todos sus hijos, le destruyó todas sus propiedades, su ganado, sus cabras, sus sembradíos, todo se lo destruyó y lo dejó enfermo a tal grado que estaba a punto de morir. Así es Satanás. Y la razón de que no nos ha destruido es porque Dios no lo ha dejado. Dios no lo deja. Dios lo tiene controlado. Está como en una soga, una traína. No sé si saben lo que es una traína. Es con lo que amarra uno a los perros. Aquí le llaman un leash, ¿verdad? Pero creo que lo tiene muy largo, porque anda por todo el mundo causando problemas, destruyendo. Simplemente miren las noticias
y vean cuánto dolor, cuánta muerte, cuánta tristeza, cuánta corrupción, cuánta mentira hay en el mundo. Y es todo el hecho de Satanás. Es todo lo que Satanás hace. Y es mentiroso y es traidor. En Génesis, capítulo 3, conocemos la historia de Adán y Eva, ¿verdad? Déjenme leerles. Génesis capítulo 3. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? Inmediatamente viene con una mentira y una duda. Les pone una duda y una mentira. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no coman de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos a ustedes, y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Ven la tentación de que querían y quisieran y podían ser como Dios. Versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Y desde entonces estamos como estamos, ¿verdad? Causa de esa desobediencia a Dios. Pero ¿cómo llegó la serpiente astutamente? A veces aparece como león, a veces como una serpiente sigilosa, silenciosa, astuta, hasta que llega y ataca a su presa. Como los leones. Se van agazapando, se van agachando, y cuando su víctima menos lo espera, le cae encima. Y eso es lo que Satanás quiere hacer con nosotros. Por eso ha perseguido a la iglesia por tanto tiempo. Desde el nacimiento de la iglesia ha sufrido persecución instada por Satanás, influenciada por él. Y sigue. En el siglo pasado, en el siglo XX, murieron más cristianos perseguidos, torturados y matados que en todos los otros 19 siglos anteriores juntos. Y continúa la persecución. En el mundo sigue aumentando y aquí pronto nos va a llegar. Ya podemos ver las nubes oscuras que vienen de persecución sobre nosotros. Y debemos estar preparados porque va a llegar. No es cuestión de si va a llegar, es cuándo va a llegar y qué tan fuerte va a ser. Y si no estamos firmes en la fe, firmes en nuestra devoción al Señor, vamos a correr. Y el enemigo nos va a alejar y nos va a atacar y vamos a ser destruidos. Así es que debemos estar firmes, firmes en nuestra fe, sabiendo que el Señor nos va a proteger. Así es que en Santiago 4:7, bueno, desde el versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo. Purifiquen sus corazones. Es lo que el Señor nos llama a hacer. Que no seamos de doble ánimo. Quiere decir que tenemos un pie en el mundo y otro pie en el cielo. Pero estamos comprometidos. Podríamos decirlo de otra manera. Es como agarrar la mano del Señor Jesús con la derecha y con la izquierda estamos agarrando la mano de Satanás. ¿A quién vamos a servir? Tenemos que decidirnos a quién vamos a amar y servir con todo nuestro corazón. Ya sabemos lo que el diablo ofrece. Dolor, tortura, vergüenza, desprecio, rechazo, muerte e infierno.
o seguir al Señor Jesús y recibir la paz, el perdón de nuestros pecados, la adopción en la familia de Cristo y ser hijos del Padre y ser herederos y terminar en el cielo. En este mundo vamos a tener persecuciones. El Señor lo dijo, que en este mundo vamos a tener tribulaciones, pero que tengamos ánimo, porque Él ya ha vencido al mundo. Él lo venció por nosotros. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es seguirlo a Él con todo nuestro corazón. Volvamos a Pedro. Sean de espíritu sobrio, pues de nuevo el 8. Estén alerta, su adversario el diablo anda como al acecho, como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanlo, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Ven, el sufrimiento de los hermanos cristianos es por todo el mundo. En unos países es mucho más intensa la persecución, pero es en todo el mundo. Qué bueno, me jerraron. Versículo 10. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, miren nada más, un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Dios va a hacer la obra en nuestros corazones. Así es que no tengamos miedo. Sigámoslo fielmente con todo nuestro ser. Sí, vamos a tener sufrimientos, pero no importa. Él está con nosotros. Él no nos va a dejar, Él nos prometió. No nos dejará ni nos desamparará. Dijo que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Tenemos su palabra. Así es de que no se me desanime. ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, volvamos de nuevo al versículo 11. A Él es el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Termina aquí la carta y luego vamos a ver la despedida, los saludos finales. Pero de nuevo dice, el Dios de toda gracia que los llamó, ¿se dan cuenta? Nosotros no buscábamos a Dios, Él nos buscó a nosotros. Dice la Biblia en Romanos que nadie busca a Dios, no hay ni uno, no hay buenos, no hay uno, ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Aún a todos se han pervertido, todos se han echado a perder. Por eso nos dice claramente que Dios los llamó. Dios nos llamó a su gloria eterna en Cristo. Dice, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Vámonos cambiando la aplicación, no es que quiera cambiar la palabra de Dios, pero vamos haciendo personal. Y podríamos decirlo de esta manera. El Dios de toda gracia me llamó a su gloria eterna en Cristo. Él mismo me perfeccionará, me afirmará, me fortalecerá y me establecerá. Y luego le damos la alabanza al Señor. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella, no se desanimen, no se rajen, como dicen en Jalisco o ya en otros lugares en México. No se rajen, sigan adelante, sigan luchando, sigan fieles al Señor. La que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes. Y este versículo estaba leyendo y no dice claramente, se cree que él saludando a la iglesia que estaba en Roma, le llamaban Babilonia por la corrupción que había. Ya sea que está hablando de su esposa, algunos piensan que es su esposa, y luego otros dicen que es la iglesia perseguida en Roma, y eso es la más probable. Entonces, si así es, así lo dejamos. La que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda. Y también mi hijo Marcos. Marcos es el que escribió el Evangelio de Marcos, y Marcos era el compañero, el traductor y el escribano de Pedro. Marcos es el que fue con Barnabás y con Pablo
en el primer viaje misionero y los abandonó en Panfilia porque las cosas se pusieron muy difíciles, pero después volvió. Y Pablo después dice que lo traigan, que le es útil para el ministerio. Y aquí a Pedro le fue muy, muy útil. Así es de que se redimió. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Esta era una costumbre en el primer siglo de los cristianos que se ponían una manera de respeto, ponía la mano sobre los hombros de la persona y le daba así un beso en la mejilla del lado. Era la forma de un saludo muy fraternal, muy hermanable. Sea a todos ustedes que están paz sea a todos ustedes que están en Cristo. Y el que tiene Cristo tiene la paz, porque tiene en su corazón al príncipe de paz. Así es que Dios los bendiga. Sigamos adelante, sigamos sirviendo a nuestro Señor, a nuestro Salvador, y luchando contra el enemigo, porque nos acecha, nos asedia, nos persigue, pero no nos va a vencer, porque de nuevo en Cristo somos más que vencedores. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, Dios todopoderoso, le damos toda la honra y toda la gloria. Lo alabamos, lo glorificamos y lo exaltamos con todo el corazón. Denos las fuerzas, Señor, para seguir adelante y no claudicar, no correr, no tirar la toalla, sino seguir firmes cerca de usted, escuchando su voz, siguiendo sus pasos, hasta que nos lleve a casa, a la gloria en el cielo. Se lo pedimos en el santo y bendito nombre de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, que tengan un lindo resto de su semana. Hasta luego.